esperar en la ciudad hasta que casas seguras y lugares secretos de encuentro se organizaran para cada etapa del viaje. Naomi nos acompañó y cuando subimos al altiplano, una rama puesta en el camino era la señal para saber dónde dejar la carretera y comenzar a caminar. Un escuadrón de jóvenes guerrilleros nos recibió. Fuimos a pie en la noche, sin luces, escondiéndonos de día con campesinos simpatizantes. Con nuestros jóvenes protectores, evadimos los campamentos militares y nos guiaron a través de esas noches oscuras. Yo había cruzado una línea invisible de confianza. Estábamos dentro del ejército guerrillero de los pobres. No. I hope that you're recording. Estos últimos días hemos estado viendo lo que es un guerrillero, cómo comportarse en el combate, cómo debe estar preparado para poder combatir contra el enemigo. Pero hoy vamos a 25 años después, cuando conocí al líder guerrillero que autorizó mi viaje, recordé cómo esta lucha armada llegó a ser. Yo me incorporé al Ejército Guerrillero de los Pobres como miembro fundador. Simplemente me pareció natural, me pareció necesario hacer tener esa militancia, tener esa participación. Yo empecé participando en un grupo de jóvenes cristianos. Entonces fue realmente una sucesión de hechos. Entré en contacto con las comunidades indígenas de Huehuetenango. Empecé a conocer valores, a descubrir valores en la gente, en las comunidades. El valor comunitario, el respeto a los ancianos, la valoración de los niños, fueron cosas que yo sentía que se estaban perdiendo en la sociedad en la que yo vivía. Y al mismo tiempo el contraste entre esos valores y la miseria, la exclusión, la extrema pobreza que me hacía ver tan injusto ese sistema. Cuando fue claro que trabajar por las cooperativas, automáticamente eso era considerado subversivo, comunista, y era obvio pues, que el sistema en general, los terratenientes, el gobierno, el ejército, los empresarios de este país no estaban dispuestos a cambiar nada, no estaban dispuestos a permitir el mínimo espacio democrático. Pues comprendí que tenía yo que buscar al movimiento revolucionario y que el camino de la lucha armada era pues, inevitablemente el único camino. This is Sound Row 73. ¡Qué momento tan especial! Jóvenes de las comunidades mayas ahora se juntaban con estudiantes y trabajadores urbanos en la resistencia armada. Quería saber si eran un grupo aislado de idealistas o si formaban parte de algo más grande. Pregunté si sería posible organizar una reunión con sus simpatizantes y colaboradores. I remember we got to this place, we were in this clearing, and I had this idea that we would meet with maybe, 10, 15 people, and we would, sort of get their story. And 10, 15 people showed up, and then 50 people showed up, and then 100 people showed up, and then 200 people showed up. In a way, it was kind of magical.
You know, it was this clearing in the woods, literally in the middle of nowhere. And all of a sudden, it was full of people. And, you know, from a half hour before, there had been nobody. And a half hour after it ended, there was nobody again. Do you ever think about all those people on that mountainside and what happened to them? Yeah, I do. And I really do wonder. I mean, that's one of the areas where the Army came through with the most force. And a lot of those villages don't exist anymore. So I don't know if people fled and got out in time, or if people fled to the city, or if they're dead. I have no idea. Lo que habíamos filmado era un peligro si el ejército lo descubría. Un peligro para la gente que arriesgó su vida para que pudiéramos contar sus historias. Y un peligro también para nosotros. Así que en secreto enviamos la película al exterior. Había sido difícil filmar con la guerrilla, pero un reto aún mayor nos esperaba. Hello. That was putting the machine gun on the side of the helicopter. It was unslated. Yo quería exponer la brutalidad de las operaciones del ejército guatemalteco en el altiplano. Me sentía como una espía en el campo del enemigo, mientras ascendía en la cadena de mando. Por fin logré conocer al mero macho, el jefe del ejército guatemalteco, el general Benedicto Lucas García. En su opinión, es un buen señal para el futuro de relaciones, digamos, de ayuda militar entre los Estados Unidos y Guatemala. ¿Puede ser eso? Sí, claro. Si nosotros siempre mantenemos magníficas relaciones, máxime con los representantes de los Estados Unidos acá, con el agregado militar, el jefe del grupo militar que están acá en Guatemala, el señor embajador inclusive, es muy amigo nuestro, es un hombre que... Mientras lo entrevistaba, le pregunté si me dejaría acompañarlo en una misión de helicóptero sobre el altiplano. Él me miró la cara inocente y probablemente pensó, ¿por qué no llevar a esta greguita? ¿Qué daño me puede hacer? Okay, here we go. El general jamás imaginó, ni yo tampoco, que lo que yo estaba a punto de filmar sería usado como evidencia contra él 25 años después. El general comandaba un grupo de helicópteros de tropa para apoyar una batalla que se libraba en el altiplano. Oímos tiros a la distancia y nos acercamos. Ahí fue que los francotiradores guerrilleros nos dispararon. Las balas le dieron al helicóptero y caímos. Fue lo más cerca que he estado a mi propia muerte. A pesar de la niebla de guerra y el pasar del tiempo, logré encontrar al guerrillero que nos disparó. Lo que teníamos un grupo de personas de 6 combatientes que está preparada para recibir el helicóptero. Yo me acuerdo que cuando se averió un helicóptero, no exactamente lo destruimos, ¿verdad? Es que se vino para abajo, pero sí se fue con humo. Se cayó, pero después hicimos un aterrizaje de emergencia al otro lado de la montaña. Si lo hubiéramos echado el piloto, el helicóptero tiene que venir para abajo. Usted no se hubiera vivido. ¿Sí fue? Sí. Debido a que el general y yo habíamos sobrevivido juntos a aquel roce con la muerte,
Él lo entendió como una prueba de mi coraje y consideró que yo me había ganado el permiso para salir con el ejército en sus operaciones de combate. Después de más de 6 meses pasando miedo, había logrado firmar la guerra oculta con el ejército y con la guerrilla. Teníamos escenas increíbles, pero nada que las ligara narrativamente en una película. Mirando atrás, me pregunto, ¿será el destino el que juntó a Rigoberta Menchú conmigo en Nueva York? Ella había huido de Guatemala y estaba viviendo como exiliada política. ¿Cómo estás? Siéntate. En aquellos años son como mágicos, son años mágicos. ¿Cómo mágicos? Era algo extraño, nunca pensé que salía un tremendo documental. Me llamo Rigoberta Menchú, indígena quiché del pueblo de Guatemala. Soy campesina, soy cristiana, soy un sobreviviente de mi familia. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. Rigoberta se convirtió en la narradora. Habíamos encontrado el hilo que ligaría las escenas para crear Cuando las montañas tiemblan. Esperanza de democracia. Son miles de guatemaltecos que depositaron su esperanza en una transformación a través de la lucha revolucionaria. O sea, no podemos decir que eran solo unos locos guerrilleros, sino ellos tenían principios, tenían una visión, querían transformar el Estado, planteaban muchas cosas revolucionarias. ¿Hubo o no hubo insurrección? O simplemente, como dicen algunos, habían grupos indígenas o comunidades indígenas engañados, manipulados, que se vieron entre dos fuegos, que se vieron atrapados entre la guerrilla por un lado y el ejército por el otro. Yo creo que no fue así. This is going to be the interview with the 3 compañeras combatientes. Yo me identificaba con estas jóvenes combatientes que creían que un futuro diferente era posible. Se estaban enfrentando a una dictadura militar asesina. Porque Nosotros pensábamos que la revolución que se expandía en Centroamérica llevaría a la guerrilla guatemalteca al poder. Pero no pudimos haber estado más equivocados. Nadie o muy pocos imaginaron o imaginamos hasta dónde podía llegar la reacción del sistema, hasta dónde podían ser capaces de atentar pues, contra pueblos enteros para preservar un estado de cosas, para preservar el sistema, las estructuras existentes. Para regresar compañía, patrón. Ahora voy mañana, nos vamos a ir juntos con el que está cuidando allá. ¿Cómo se llama? Yo, Manuel Castro. Nada más. Sí, Cargamos una lista. Y si aparece en esa lista, entonces se mueren. The origins of the Guatemalan genocide, like any genocide anywhere in the world, were racism and fear and greed for power and land. So I don't think we can assign the genocide in and of itself, the way it looked, the way it smelled, to the United States. I think that was fundamentally a Guatemalan project.